Hola, buenos días. Bueno, hoy es el último día antes de empezar mañana con Romeo y Julieta. Necesito que para mañana eh, tengáis completas las aportaciones sobre el trabajo en grupo sobre Romeo y Julieta. Recordad que lo más importante es conocer la obra, manejar la obra, reflexionar sobre ella, sobre el aspecto que os haya tocado y siempre referencias concretas a la obra, es decir, si uno afirma que en Romeo y Julieta los personajes se retratan a través de los personajes secundarios, pues una referencia o mejor dos referencias concretas al texto que demuestren que eso es así. Es decir, el qué es lo que hemos observado. Observamos que los personajes se retratan a través de los personajes secundarios. ¿Dónde lo hemos, el qué, el dónde hemos visto que eso sucede? Aquí, en esta escena, en esta otra, ¿vale? Siempre decimos que con tres referencias la cosa queda bien asentada. Bueno, pues intentad acercaros a esas tres referencias, ¿no? Mira, sucede aquí, aquí y aquí, perfecto. El qué que hemos observado, dónde lo hemos observado y por último, y muy importante, qué, y qué, y qué, y qué influencia tiene eso sobre el significado de la obra. Si trabajáis con esos tres elementos, no solo vais a sacar buena nota, que la sacaréis en el bachillerato internacional, sino que además el estudio de la literatura antigua adquiere un sentido, porque si uno analiza las obras de esta manera, aprende que haciendo esto, utilizando este recurso, el que, uno consigue un efecto literario determinado. ¿Y qué, no? Si yo retrato a los personajes principales a través de los secundarios, consigo este efecto, ¿vale? Bueno, eso, que necesito que para mañana, de hecho necesito que hoy esté terminado para yo poder construir la clase de mañana a partir de vuestras aportaciones. Cuanto antes estén, mejor. Hay algunos apartados que están vírgenes. Pues ala, a por ello. Y insisto, tenedlo completo pues por la mañana para que yo pueda eh, por la tarde preparar la clase de mañana viernes. Bueno, eso en cuanto a las tareas que tenemos pendientes. Eh, habíamos estado, hemos utilizado, os sugerí ayer como referencia un libro de texto, ¿vale? Yo creo que dadas las circunstancias nos puede resultar útil. El libro de texto está colgado en el aula virtual. A ver, me parece que lo puse, sí. Lo dejé aquí en la parte principal, libro de texto referencia sobre el temario el 11, y está también, ya sabéis que las referencias de este apartado de actividades para el periodo de suspensión están repetidas, con la idea de que cuando volvamos a las clases, eliminar este apartado y que todos los contenidos que están aquí queden organizados en su sitio, ¿vale? Pues eso, el libro de texto queda aquí arriba y está también referenciado en la clase de ayer, sí, en la clase de ayer, aquí, libro de texto para referencia sobre el temario, el 11. Vale. Ayer terminamos de darle una vuelta a, a la Celestina. Vamos a completar el periodo, el Renacimiento, con una visión que va a ser simplemente histórica, o sea, de puramente historia de la literatura, de algunos géneros que no hemos tocado. Un género, y los tenéis aquí listados, vamos a ver, la novela de caballerías, la novela pastoril, la novela morisca y la novela bizantina. Que todas ellas, sí, todas ellas tienen una importancia secundaria en la historia de la literatura de este periodo. Bueno, vamos rápido.
La, la, la novela de caballerías. De la novela de caballerías, aquí os voy a añadir. La novela de caballerías narra en prosa las historias heroicas dentro de una estructura episódica de un caballero. Lo característico, lo que nos va a interesar, a ver, las novelas de caballerías nos van a interesar fundamentalmente porque se convierten en el referente paródico del Quijote. Ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué características nos interesa recordar de las novelas de caballerías? Uno, que tienen una estructura episódica. Estas cosas añadidlas, ¿no? a este enunciado básico que tiene el libro de texto. Las novelas de caballerías, perdón, tienen una estructura episódica, es decir, son una sucesión de episodios, de capítulos que no están especialmente ligados uno con otro. Sería la estructura de las series de televisión más antiguas. Quizá un referente que compartimos son los Simpson, ¿no? En los Simpson, cada uno de los capítulos sucede un episodio que habitualmente no está muy vinculado con el siguiente, ¿verdad? La propia cortinilla de entrada, cortinilla o no sé, la escena introductoria, esa del sillón, que van todos corriendo y se sientan en el sillón, nos induce a pensar que no hay una evolución, sino que los personajes empiezan cada capítulo igual, ¿no? No hay ninguna, no suele haber vínculo entre un capítulo y el siguiente. Ya está, los personajes empiezan desde cero, básicamente, ¿no? Bueno, pues la estructura de una novela de caballerías es esencialmente, con excepciones por supuesto, pero esencialmente así, y nos interesa recordarlo. El caballero tiene una sucesión de aventuras sin mucho vínculo entre sí. Vale. Esa es una primera característica que nos interesa. Otra característica que nos interesa, las que vamos a encontrar en el Quijote con contrapunto paródico. Los caballeros suelen tener, y esto está vinculado con lo que vimos ayer sobre la literatura, el amor cortés, ¿no? Suelen tener una dama idealizada que habitualmente es desdeñosa, es un amor no correspondido, ¿vale? Así sucede en muchas novelas de caballerías. En cuanto a referencias de obras literarias que nos convengan tener en la cabeza, bueno, pues yo añadiría a las que tenemos aquí el libro del caballero Cifar. Es Cifar con Z, ¿no? Tal que así. A ver. Ahí. El libro del caballero Cifar es una novela de caballerías relativamente antigua, o sea, de hecho tiene una fecha de datación muy antigua, que nos va a servir, como es una novela anónima, y nos va a servir como primer referente. Y bueno, tenemos este referente y además recordáis que tiene la peculiaridad de que utiliza la técnica del manuscrito encontrado, ¿vale? Que la vimos en la Celestina, y nos va a servir esa referencia del libro de caballerías que utiliza la técnica del manuscrito encontrado. Lo que hace concretamente es decir que es traducción de unas crónicas antiguas escritas en árabe. Esa referencia nos va a servir después para el Quijote, ¿vale? Vamos atesorando
eh, evidencias o referencias, perdón, de obras que son citadas o se hace parodia de ellas o sirven de trasfondo literario para el Quijote. Entonces, una primera, el libro del Caballero de Cifar, que es un libro de caballerías y que por tanto forma parte de los libros de los que hace parodia el Quijote, y además utiliza esa técnica del manuscrito encontrado que veremos que es importantísima en el Quijote. Entonces añadimos a nuestro elenco de obras para recordar el libro del Caballero Cifar. Otra obra de referencia, esa sí que está, el Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. Este sí se convierte en una referencia muy clara para Cervantes, que bueno, hay una escena en el capítulo 6 del Quijote en el que se queman libros, los familiares de Don Quijote deciden quemar los libros porque le han vuelto loco, y uno de los libros no es el único, aquí dice que fue el único, no es el único que se salva de la quema, pero sí que es uno de los libros que salva de la quema. El Amadís de Gaula tiene la peculiaridad de que tiene un tono más realista que los otros, ¿no? Vale, con eso nos vale, con esas referencias que son novelas episódicas que narran las hazañas de un héroe, de un caballero que con mucha frecuencia tiene como referencia una amada con la que tiene una relación similar a los poetas del amor cortés, es decir, lejana, desdeñosa, idealizada, inalcanzable, ¿no? Nos vale. Adelante. La novela pastoril. La novela pastoril otra vez nos interesa tenerla en la cabeza para el momento en el que estudiemos el Quijote. Hemos leído las églogas de Garcilaso de la Vega y hemos hecho referencia antes, yo no sé, desde luego hablamos de Teócrito y de Virgilio, lo que no recuerdo es a cuento de qué, pero bueno, la tradición, me parece que a propósito de Fuenteovejuna, me parece, pero bueno, el caso es que hay ahí una larguísima tradición de poesía, ahora vamos a la novela, de poesía pastoril, cuyos parámetros yo creo que ya tenéis en la cabeza. La idea es unos pastores poetas que están en un locus amenus, un espacio natural idealizado, y que cantan sus penas de amor. Vale. Eso es lo que nos viene de la tradición de Virgilio, poeta latino. Nuestro próximo referente así conocido que hemos leído es Garcilaso de la Vega, y ahora vamos a añadir una transformación en esta época del Renacimiento que procede, y esto nos tiene que encajar, ¿no?, con parte de las características del Renacimiento español, que procede del Renacimiento italiano, de Sannazaro. De Sannazaro, que es el autor de la Arcadia, estará por aquí citada aquí, la Arcadia, que es una adaptación a la novela, a la prosa de ficción de esa tradición pastoril, de poesía pastoril. ¿Qué características tiene esa novela pastoril que nos interesen? Aquí tendríais que añadir a la referencia de Sannazaro, de la Arcadia de Sannazaro, que veremos que es muy importante en esta época.
¿Qué nos interesa recordar de este género literario? Pues aquí lo que tenemos es, desde el punto de vista de la estructura narrativa, tenemos en las novelas pastoriles un montón de personajes distribuidos en un espacio cerrado. Y esos personajes se van interrelacionando porque se encuentran unos con otros. Se encuentran, comparten penas, en el caso de las novelas pastoriles, comparten penas, cantan sus penas de amor, le cuentan al otro pastor con el que se han encontrado por qué sufren, qué les ha pasado, etcétera, ¿no? Y son muchos personajes interrelacionándose en un espacio cerrado, porque ese locus amenus, ese espacio natural idealizado, termina siendo un espacio cerrado. Se presenta así, digamos que los poetas se encuentran, van caminando por ahí y se encuentran o escuchan los lamentos de un pastor, y entonces se acercan y ese pastor le cuenta qué ha sido de ellos. Siguen caminando por allí y se encuentran con una pastora, y la pastora les cuenta pues que pues les cuenta también sus problemas amorosos, y resulta que esos problemas amorosos de la pastora están vinculados con los problemas amorosos del otro pastor, y así se componen ese tipo de novelas. Os fijáis que es una estructura narrativa mucho más interesante que la novela de caballerías. Fijaos, vamos a relacionar las estructuras literarias con los espacios en los que se desarrollan. Este tipo de vínculos son los que me interesa que hagáis cuando habláis sobre el espacio en las obras. Fijaos, en una novela de caballerías dijimos que la estructura era episódica. Una estructura episódica se desarrolla bien, se puede desarrollar en cualquier espacio, ¿no? Pero se desarrolla muy bien, y es lógico que sea así, en un espacio que sea un camino. Uno en un camino, es fácil que suceda que se vaya encontrando en puntos del camino con personajes diferentes, con los que le sucede una cosa y sigo el camino, me sucede una cosa y sigo el camino. Esa estructura episódica cuadra bien con un espacio de la ficción literaria que sea un camino, ¿vale? Entonces tenemos los caminos, se correlaciona, lo cual no significa que siempre sea así, pero correlaciona un espacio narrativo, un espacio en el que se produzcan los hechos de la narración lineal, un camino, se compadece bien con una estructura episódica. Tenemos ahora un espacio cerrado en el que hay muchos personajes que se van relacionando. Bueno, pues con ese espacio se encaja bien una estructura literaria que podríamos decir de red o de coincidencias sucesivas, etcétera, ¿no? Llevándolo al extremo, fijaos que si tuviéramos un tercer espacio literario que se ha utilizado en algunas novelas, pero que ahora mismo no tenemos referencia concreta en esta época, alguien que está en un espacio cerrado y que solo ve la realidad, como si fuera la caverna, ¿no? Solo ver la realidad a través de una ventana, produce una estructura literaria y unas sensaciones literarias, un y qué diferente, ¿no? Vale, vuelvo a donde estaba. La literatura pastoril, las novelas pastoriles de esta época, nos interesa quedarnos en la cabeza que los espacios en los que se produce son cerrados, a pesar de que sean locus amenus y espacios abiertos, pero literariamente son cerrados, y se producen múltiples encuentros entre los personajes. Nos vamos a encontrar en el Quijote precisamente una combinación de ambas estructuras literarias. Vamos a tener la estructura del camino
Sancho Panza y Don Quijote van por el camino y se van encontrando episódicamente aventuras, y también nos vamos a encontrar en determinadas partes de la obra bastante amplias, vamos a encontrar una estructura parecida a la de las novelas pastoriles. Novelas pastoriles, referencia: Jacopo Sanázaro, el Arcadia, la referencia principal de conversión de lo que era un género poético en un género narrativo. Una segunda referencia inevitable de introducción de este tipo de novela en la literatura española, que son los 7 libros de Diana de Jorge de Montemayor. Nos da un poco igual, simplemente como referencia, no aporta demasiado con respecto a la Arcadia de Sanázaro. Y por último, esta referencia también va a ser importante. Cervantes, su primera obra, y de la que estaba muy orgulloso, es la Galatea, que es una novela pastoril. De manera que digamos que su estreno literario, que no es especialmente destacado, no hubiera pasado la historia por esta novela, su estreno literario se produce en este contexto de estructura literaria, de un montón de personajes que se están interrelacionando en un espacio literariamente cerrado, ¿no? Vale. Novela pastoril. Recuerdo un poco... Bueno, nada, es igual. La novela pastoril, nos quedamos ahí. Un género muy peculiar. Digamos que estos dos géneros que hemos visto hasta ahora, la novela de caballerías y la novela pastoril, tienen un recorrido posterior en la historia de la literatura destacado. Digamos que ha habido continuadores, ha habido autores que se han situado dentro de ese género, consciente o inconscientemente, y eso ha hecho que sean ricos, ¿no? Que sean unos géneros ricos. La novela morisca, sin embargo, tiene poca importancia desde el punto de vista literario. Produce una obra de cierto interés, que es esta que está aquí citada, La historia del abencerraje y la hermosa Jarifa, que es de autor anónimo, y ya está. Es un género de todas formas interesante. Es un género de frontera. Ahí lo que tenemos es una historia protagonizada por caballeros, perdón, por caballeros de tanto musulmanes como cristianos, y ahí se producen enfrentamientos entre ellos que son resueltos como caballeros, ¿vale? Vale. La novela bizantina. La novela bizantina es la novela de aventuras que tiene sus referentes en la literatura griega, y son novelas de viajes, también con una estructura episódica en la que se suceden aventuras fantásticas. Digamos que en ese sentido se relaciona con la novela de caballerías, pero digamos que los elementos fantásticos son mayores y los protagonistas pues no son caballeros, ¿no? Otra vez Cervantes tiene una novela que se sitúa ahí, Los trabajos de Persíles y Sigismunda, que dejó inacabada. De todas formas es una novela espesita, de lectura bastante dura. La novela bizantina es una novela de aventuras, con elementos fantásticos potentes. Bueno, con eso terminamos el panorama de la prosa del Renacimiento, y bueno, pues como voy a pasar a otro tema que es la continuación de la novela picaresca, pues cierro aquí. Seguimos en el otro vídeo.